ni en España ni en Europa continental. Sí. Hay un cierto estigma, ¿no?, a haber fracasado. Aparte hay estadísticas en Estados Unidos que demuestran que el inversor que más probabilidad de éxito tiene es el que ha tenido éxito antes, ¿no? Pero el segundo que más probabilidad de éxito tiene es el que ha fracasado antes. O sea, que ya fracasó, que ya tuvo una experiencia. Claro, el peor de todos es el que lo intenta por primera vez, ¿no? Pues porque tiene mucho valor el fracaso, ¿no? Los aprendizajes del fracaso en general son cosas que no se te olvidan nunca. Hoy nos acompaña Román Blanco, toda una vida dedicada al sector financiero. Primero en el Santander, después en la primera revolución de Internet con uno de los muy incipientes pero exitosos brokers online. Cuando eso de comprar y vender acciones era súper complicado y él se le ocurrió y logró que la gente lo hiciese por Internet. Aquí lo pilló la burbuja, pero entró en Société Générale, el gran banco francés, lo cual lo llevó a una carrera muy exitosa que termina en emprendimiento, porque se junta con un grupo muy potente y lanzan Indexa Capital, de la cual ya hemos hablado en este podcast, y también Be-Water Funds, del cual nos hablará en mucho detalle. En resumen, hoy con Román Blanco hablamos de todo lo que existe en el mundo financiero. Bienvenidos a Outliers, un podcast con conversaciones de negocios con personas atípicas. Presentado por Joseph Gelman. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Aquí estamos de verano en Madrid, que ya está empezando a hacer calor. Más calor que ayer y menos que mañana, ¿no? Así es, así es. Pero bueno, yo quiero empezar tu historia por un sitio donde no hace calor. Cuando llegas a mediados de los 90 a Boston, a Harvard. ¿Cómo era Harvard? ¿Qué se veía? ¿Qué se percibía en el ambiente? Bueno, pues Harvard era como ir al hiperespacio, básicamente, ¿no? O sea, aquí no había internet, básicamente no se usaba ordenador prácticamente en ningún lado, por supuesto no había móviles, y entonces llegas a Harvard y lo primero que te dicen es te tienes que comprar un ordenador, un portátil. Pues vas, te compras un portátil, dices, oye, ¿y esto cómo lo voy a instalar yo, no? Tenías que instalar todos los disquetes, los programas, y te dicen, bueno, a partir de ahora te vas a ir a casa y vas a hacer los exámenes desde casa. Y bueno, pues con eso va todo lo que pasa allí, ¿no? Estaba el MIT Lab, en el MIT Lab pues entonces había, pues estoy hablando de 1995, ¿no? Pues había máquinas que limpiaban el suelo, había robots que se subían por las paredes. Era verdaderamente pues como la guerra de las galaxias. ¿Y tú te fuiste para allá porque querías hacer un career switch que le pasa a mucha gente? Sí, yo me voy para allá porque yo empecé a trabajar en marketing y después de trabajar 3 años en marketing pues me doy cuenta de que no, o sea, me gusta el marketing, de hecho me sigue gustando el marketing y los anuncios y la publicidad en general, pero me doy cuenta que no era suficiente, ¿no? Que yo quería hacer otras cosas, pero no sabía muy bien qué. Y entonces pues pensé que lo mejor era irse a hacer un MBA y que eso me permitiría cambiar de carrera a algún sitio. ¿Y qué encontraste en Harvard? ¿Encontraste ese cambio? Y en Harvard encontré el cambio, sí. En Harvard empecé a coger muchas asignaturas, ¿no? Cogí muchas asignaturas de emprendimiento, que Harvard es especialmente potente en emprendimiento, y luego cogí muchas asignaturas de finanzas, ¿no? Y bueno, pues eso luego me permitió hacer el cambio a finanzas y últimamente a emprendimiento en finanzas. Ok. O sea que de ahí saliste a finanzas. ¿Qué hiciste? De ahí salí a finanzas, sí. ¿A dónde? Pues después durante el primer verano que te dan la oportunidad de trabajar y además te viene muy bien porque ganas bastante dinero para financiarte tus gastos, trabajé en McKinsey. Y luego, ya al acabar el máster, pues ya sabía que me quería ir a finanzas y entonces, bueno, pues me contrataron en Banco Central Hispano, que era un banco, ahora la gente ya no lo conoce, ¿no? Fue un banco que fue adquirido por el Banco de Santander a finales del año 1999 y bueno, pues me volví ahí a trabajar en un departamento relativamente pequeño que tenían, que era de salidas a bolsa y fusiones y adquisiciones. Claro, esto era a mediados de los 90. Y cuando tú terminaste en el 97, empezaba la primera burbuja de Internet. Bueno, en ese momento la revolución de Internet, que después fue burbuja. ¿No te tentó quedarte en Estados Unidos, irte a trabajar en Netscape, en Bell Labs, en Intel? O sea, era el momento de las grandes tecnológicas
De hecho, Amazon ya estaba empezando a despuntar. Pero tú decidiste irte al Central Hispano, a banca española sólida. Bueno, en realidad, yo tengo una muy buena anécdota que ahora te contaré, pero en realidad yo no lo decidí, o sea, lo decidió mi mujer. Yo me fui casado para allá. Eso es una buena razón. Y mi mujer dijo, oye, yo dije, bueno, pues oye, aquí está pasando de todo, es internet, sale una startup al día, esto es una maravilla, ¿no? Está cambiando el mundo. Y me dijo, ya, pero es que mi familia está en Madrid y yo veraneo en Punta Umbría y tú verás, yo me vuelvo, ¿tú qué vas a hacer, no? Entonces, pues concluí que era mejor volverse. Pero sí, en aquella época estaban pasando muchísimas cosas y, bueno, en la clase de al lado mía, pues había un señor que se fue a trabajar a Amazon como uno de los primeros empleados y que se llama Andy Jassy, ¿no? Que es el CEO de Amazon hoy. Muy bien. Bueno, ¿y qué tal en el Central Hispano? Bueno, o en el Santander, porque a tu llegada se habrá fusionado. ¿Cómo fue la experiencia? Pues la experiencia mientras estuve en el Central Hispano, la verdad es que fue muy buena. Aprendí muchísimo, pues saqué a bolsa Red Eléctrica, saqué a bolsa Enagas, estuvimos a punto de sacar a bolsa Airtel, ¿no? Que en aquella época pues el CEO de Iberdrola era el CEO de Airtel, Sánchez Galán. Vendimos la Vasco-Navarra a Generali, que era una compañía de seguros. O sea, era una cosa muy divertida y además pasaban muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que a principios del 99, si no recuerdo mal, ya hubo le llamaron la fusión entre iguales del Banco de Santander y el Banco Central Hispano, que lo que significó es que los del Santander ganaron y los del Banco Central Hispano pues perdimos, ¿no? Entonces ese departamento de fusiones y de adquisiciones se desmanteló, una gran parte se fue con Fernando Gumucio a la parte de gestión de activos y otros pues nos quedamos descabezados y desnortados, ¿no? Entonces muy pronto se vio que bueno, pues que no íbamos a tener una gran carrera en el Santander y entonces pues empecé ya a pensar en emprendimiento, ¿no? Que era lo que me había traído de Harvard precisamente. O sea, que ese momento dice, ok, ya hice la carrera financiera, M&A, aprendí a hacer fusiones y adquisiciones, pero ahora vuelvo a emprender, que es lo que yo quería hacer. ¿Y en qué emprendes? ¿Qué idea te surge? Bueno, entonces me contactan unos emprendedores franceses que se llaman Charles BBD y Antoine de Rochefort. Charles es muy famoso hoy en Francia porque aparte de haber sacado 2 compañías a bolsa y de haber creado un fondo de cientos de millones de euros de private equity, pues una época fue político, ¿no? Fue político de derechas y entonces es muy conocido allí. Y entonces, bueno, pues acababan de prácticamente lanzar la compañía en Francia y nada, vinieron por aquí a España y me dijeron, oye, abre España con nosotros. Te damos acciones de la empresa, te metemos en el consejo y lo vamos a sacar a bolsa y lo petamos, ¿no? ¿Y de qué era la compañía? La compañía era un broker online, que es una compañía para comprar y vender acciones a través de Internet. Para entendernos, es como E-Trade en Estados Unidos, era una copia de E-Trade, o Charles Schwab. Y entonces, bueno, pues aquí en aquella época se llamaba Self-Trade. Sí. Hoy en día esto parecería irrisorio, ¿no? Porque todos los bancos tienen un broker online. Pero en aquella época no era así, ¿no? En aquella época, pues para vender acciones tenías que llamar a un teléfono, llamabas a un teléfono y decías, oiga, soy el usuario no sé qué, no sé cuántos, tengo cuenta abierta con usted, señor Banco de Santander, quiero vender mis acciones de Telefónica de la cuenta 22, 34, 33. Y entonces pues te cobraban algo así como del 0,5% al 1% del valor que ibas a transaccionar, ¿no? Eso alto. Y eso se sustituía por el señor entraba con usuario y password en su página web, que es lo que estamos acostumbrados hoy, vendías tus acciones de Internet y normalmente pues le cobrábamos 9,95 euros, ¿no? Okay. Entonces la propuesta de valor era que a cambio de que te lo hicieras tú mismo, podíamos rebajarte las comisiones un 80%. Okay. ¿Y funcionó? Porque no todo el mundo tenía Internet en esa época. De hecho, la penetración debería haber sido bastante bajita. Estamos hablando a finales de los 90, más o menos. Sí, estamos hablando de finales del año 99. La penetración de Internet era muy bajita todavía. Los móviles, pues no, los pocos que había, pues no tenían acceso a Internet. Ahora se llama WAP, que nunca funcionó. WAP, que nunca funcionó. Wireless, no sé qué protocolo. Así es. Esa es la época del WAP. Y
Pero sí, sí funcionó. Lo que pasa es que funcionó hasta cierto punto, porque todos los consultores nos decían que Europa iba a ser como Estados Unidos, que aquí todo el mundo iba a comprar y vender acciones y que toda la población iba a tener acciones, ¿no? Entonces eso no fue así. O sea, sí que creció mucho el mercado, pero muy lejos, muy lejos, muy lejos de las estimaciones que nos daban los consultores y que nosotros pensábamos que a lo que se iba a llegar. ¿Y te cogió la crisis, el estallido de la burbuja con esta compañía? Sí, claro. Nos cogió el estallido de la burbuja. Nosotros salimos a bolsa el 15 de febrero del año 2000, o sea, más o menos 15 días antes de que empezara a bajar la bolsa. Salimos con una valoración de 600 millones de euros más 200, casi 300 millones de euros de ampliación de capital. Uh-huh. Y 2 años y medio después, para finales de año 2002, pues la compañía valía 90 millones de euros, ¿no? O sea, habíamos perdido el 90% del valor de la compañía. O sea, que nos pilló un poco, sí. Y tú a nivel personal, me imagino que cuando la compañía salió a 600 millones, eras millonario de papel, ¿no? ¿O te veías rico? Sí, sí, no. En aquella época, pues, la banca privada de Goldman Sachs, pues me llamaba todas las semanas, ¿no? Uh-huh. Me decía que con sus stock options, que íbamos a hacer. Yeah. En aquella época, pues, sí, sobre el papel, lo cuento porque lo cuento ya en el libro del que hablaremos luego, sí. Pues yo tenía 3 millones de euros de la época, que es mucho dinero, serían como 6 millones de euros hoy. Y claro, yo me sentía completamente millonario, ¿no? Sí. 2 años y medio más tarde, no solo no tenía esos 6 millones de euros, sino que debía dinero, ¿no? ¿Pues te pusiste a gastar? No porque me puse a gastar, sino que en aquella, o sea, hay que ponerse en aquella época donde básicamente todo, casi cualquier cosa de internet crecía y crecía y crecía, ¿no? Entonces nosotros con la salida a bolsa no solo no vendimos acciones, sino que compramos más acciones y además lo hicimos a crédito. Entonces debías el dinero con el cual compraste. Debía el dinero con el cual compramos las acciones. Emocionalmente, ¿esto cómo se vive? De pensar que tienes 6 millones a verte después endeudado al cabo de un par de años. Bueno, eso no es ese no fue un gran problema para mí. O sea, el gran problema fue pues que yo había montado una empresa, que había traído empleados que habían creído en mí cuando no había nada, ¿no? Cuando solo había un PowerPoint. Y bueno, pues a muchos de esos empleados que no se lo merecían, pues hubo que echarles, porque si no la compañía no sobrevivía. Y luego que durante 2 años y medio ir a trabajar todos los días fue muy duro, porque si en el mercado se transaccionaban 100 euros en el año 2000, en el año 2002 en el mercado se transaccionaban 50 euros. Yeah. Entonces, gestionar una compañía en un mercado que es la mitad para lo que dimensionaste la sociedad es muy duro. Me parece interesante porque en esa época el venture capital o el crédito, los mercados de capitales, empezaron a huir del internet como de la peste, ¿no? Que hoy en día sería impensable, bueno, a ver qué va a pasar, pero fue así, ¿no? De todo el mundo invertir en internet a valoraciones tremendas a huir. Ok, esto entiendo que tuvo como una salida honrosa vendiéndose a la Société Générale. Sí, esto tuvo una salida honrosa donde recuperamos algo de capital, que fue, al final acabó, por en medio pasaron muchas cosas, ¿eh? Nos fusionamos con unos alemanes, fue una fusión horrible, pero acabó con una salida honrosa vendiendo la Société Générale a finales del año 2002. Sí. Okay. Entonces tú te ves, tú habías sido banquero ya, después habías emprendido junto con estos franceses y ahora te ves pues de nuevo empleado de banco. ¿Cómo lo llevaste? O sea, ¿querías ser empleado de banco o no te quedó otra y dijiste déjame lamerme las heridas porque esto del emprendimiento fue muy duro o te ilusionó el proyecto? ¿Cómo fue ese proceso? Pues en realidad ninguna de esas cosas. Yo pensé que no iba a durar allí ni 6 meses. Okay. Entonces, cuando el presidente de Boursorama, que así se llama la entidad que compró, ¿no? Que hoy es el banco muy grande en Francia, que le va fenomenal, que tiene, pues debe tener 6 millones de clientes y es el principal banco online, es un bancarrón. El presidente de la época se llamaba Vincent Topin, que era un tío muy listo. Y entonces dijo, oye, que yo quiero vender la filial española, que no me interesa, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo hablé con gente y dije, oye, ¿sabes qué? Que he conseguido financiación y yo te compro
yo te compro la filial española. Entonces me miró así, dijo, ¿sabes qué? Pues si tú la quieres, entonces no te la vendo, ¿no? Algo de valor tendrá. No te la vendo. Quédate, ¿no? La desarrollamos juntos, yo te voy a dar la financiación para desarrollarlo y vamos creciendo estos juntos, ¿no? Entonces, bueno, le creí. Y luego, bueno, pues Bansan primero me dio otros países a gestionar, me dio además de España, me dio Inglaterra y Alemania. Después, pues me dio el M&A del grupo, después me dio la gestión de la acción y, bueno, pues al final acabé de número 2 del banco en París, ¿no? Pues de un banco bastante grande que en aquella época cotizaba en bolsa y valía 1.000 millones de euros, ¿no? O sea, tú fuiste número 2 del banco. Yo fui número 2 de ese banco, sí. Creo recordar que en el 2008, junto con la crisis de Lehman y toda la crisis financiera, Société Générale sufrió especialmente, ¿no? Un tema de un broker con unos fondos. Cuéntanos eso rápidamente y cuéntanos cómo te impactó. Bueno, pues efectivamente Société Générale sufrió un fraude enorme, ¿no? Hay un caso que se llama el caso Kerviel. Kerviel es el nombre del trader que lo hizo. Y fue un caso pues, donde fallaron pues, todos los sistemas de seguridad, ¿no? Entonces, básicamente un broker que lo que hacía es trading, hacía trading sobre los futuros del DAX alemán, pues compraba y vendía posiciones sobre el DAX, ¿no? Que para el que no lo entienda, pues es un índice, es el principal índice de Alemania. Como el ¿no? IBEX, pero de Alemania. Sí. No recuerdo si era el DAX o era bonos o el bono alemán, no lo recuerdo. Y el caso es que tomó muchas posiciones, los traders tienen un límite de posiciones a tomar, pero este hombre venía de haber estado en back office y entonces sabía cómo saltarse los límites. Total, que una mañana se levantaron los señores de Société Générale y el banco tenía una posición abierta pues de varias decenas de miles de millones de euros, ¿no? Entonces, en un cuartito, muy pocas personas, sin contárselo a nadie, porque si no la gente en el mercado te espera, pues se pusieron a vender las posiciones y eso acabó en una pérdida de 5.000 millones de euros de la época, que es una barbaridad de dinero, con una recapitalización masiva del banco y eso acabó pues con el despido al final de gran parte de la cúpula de Société Générale, sí. ¿Y tú saliste en esa época o no? No, yo no salí en esa época, eso fue en el año 2008-2009, si no recuerdo mal, y yo estuve 2 años más allí. Lo que sí pasó es que como consecuencia de todos esos cambios, todo lo que era la cúpula por encima mía, la cúpula que me había arrastrado para arriba, pues se fue a... Parte se marchó, parte fue echada y parte la movieron a otras partes de la organización. Tú estuviste de número 2 mucho tiempo en el banco. ¿Nunca pensaste que podías ser el número 1 o hubo oportunidad de ser el número 1? No, yo sí pensé que podía ser el número 1, pero la verdad es que nunca ocurrió, ¿no? Posiblemente por varias razones. O sea, primero porque que es una de las cosas que me di cuenta es que en este tipo de organizaciones influye, a partir de un momento en la pirámide en la que vas subiendo, importa mucho con quién tienes relación, quién te conoce y obviamente si has hecho una carrera dentro del grupo y conoces a la gente adecuada, pues esa gente adecuada se fía más de ti y es más fácil que sigas subiendo, ¿no? La segunda de las razones posiblemente es que en Société Générale había una carrera entonces que era, pues tú o bien venías de ENA o venías de Polytechnique y aparte hacías carrera pasando por la auditoría interna del grupo, ¿no? Obviamente yo no había pasado por ninguno de esos sitios, pues ya lo tenía más complicado. A más, pues yo era español y encima vivía en España, ¿no? Y a más, bueno, pues lo que hicimos de adquisición de filiales internacionales, pues tampoco tenía unos resultados de relumbrón que permitiera decir, bueno, este no tiene los checks, pero mira, es que los resultados son incontestables, ¿no? O sea que yo creo que hay muchas razones por las que no llegué a ser el número 1 del grupo. Ok. Bueno, finalmente sales. Tuviste un emprendimiento, no vamos a hablar mucho de él, porque quiero meterme en lo que estás ahora, ¿no? Entonces, tuviste ese emprendimiento, no fue del todo bien, pero después juntáis algo interesante, ¿no? Juntáis ahí varias personas, algunos de los cuales han pasado por este podcast, ¿no? Y es un tema de emprendimiento en inversión, más o menos. Pues explícamelo tú un poco
con todos esos emprendimientos que ya habéis sacado y los que vais a sacar, ¿cuál es la idea fundacional? Vosotros os juntáis quiénes, por qué, y cuál es esa visión antes de decidir voy a hacer Indexa, voy a hacer BeWater. ¿Cuál es esa visión de alto nivel o qué veis en el mercado? Sí, bueno, pues nos juntamos François Derbé, que sé que Sí, ha pasado aquí por aquí, Unai Ansejo, que es nuestro socio, y yo, ¿no? Y esto es sobre el año 2014 y la idea fundacional no es la de Indexa Capital, sino que es la de BeWater, ¿no? Y con BeWater, pues François venía de la idea de que había muy poca liquidez, que sigue habiendo poquísima liquidez para las inversiones en compañías no cotizadas, tanto en España como en Europa continental. Para que no sepan, compañías no cotizadas son como una compañía que podría tener yo. Como una compañía, cualquier cosa que no cotiza que no en un esté en los mercado mercados. organizado. Sí. Exactamente. O sea, yo puedo tener una cadena de 15 peluquerías que facture 7 millones y eso es una compañía no cotizada. O 4 restaurantes como Vicio o como Goico. Exactamente. ¿Vale? Cualquier compañía que sea no cotizada. En general, si inviertes en una compañía no cotizada, lo normal es que el dinero tarde en volver, yendo bien las cosas, 10 años. Sí. ¿Vale? Porque de nuevo, para el que no entiende, porque tendría que haber un evento de capital, es decir, que venga alguien que diga, yo quiero inyectar capital a este negocio porque creo que va a crecer, saco a los socios anteriores y ahí es donde los socios anteriores, en este caso nosotros le metimos dinero, rentabilizamos. Claro. Okay. Eso es algo que existe en Estados Unidos, sí funciona. Los fondos de serie D le compran a los de serie C, los de C le compran a los B y los de B a los As. Sí. Y los D lo que hacen es sacar las compañías a bolsa. En Europa no funciona eso. Primero porque hay menos capital y segundo porque la inmensa mayoría de los fondos de capital riesgo en Europa tienen dinero público. No pueden... Y si tienes dinero público, el dinero tiene que ir a las compañías, porque el titular para un político de hemos hecho rico a Joseph comprándole sus participaciones con el dinero de todos los madrileños, pues es un titular de periódico que los políticos no llevan bien, ¿no? Entonces realmente un inversor privado en este mercado, la manera que tiene de obtener liquidez es cuando se vende la empresa. Correcto. Bien sea se vende toda a un tercero o sale a bolsa. Eso es. Ok, perfecto. Entonces... La idea por la que nos juntamos inicialmente es porque queríamos dar liquidez a inversiones en compañías no cotizadas. Eso, pues salen un día François y Unai, yo todavía estaba con mi emprendimiento, salen en la portada de 5 días y dice la bolsa para startups, la nueva bolsa para startups, ¿no? Y entonces nos llama la CNMV, el departamento de sanciones, y nos dice, oye, yo no sé si lo que estáis haciendo está bien o está mal, pero veniros por aquí a contármelo, ¿no? Y bueno, en resumidas cuentas, se lo contamos, era legal, fuimos con un papelito de Baker McKenzie en su día que decía que aquello que hacíamos era legal, pero no les gustaba, ¿no? Entonces, cuando algo no le gusta al regulador, pues tú dices, oye, ¿qué hago? ¿Me enfrento al árbitro o busco pues otras cosas que hacer, ¿no? Visto que el árbitro te lo va a poner muy complicado. Y entonces, bueno, pues en ese momento Unai ya tenía la idea de Indexa Capital. Luis y José Martín Caviedes, que son unos inversores conocidos de los últimos 20 años de tecnología, ya tenían algo también visto en el espacio y nos dijeron, oye, ¿por qué no dirigís vuestra atención a este espacio? ¿No? Y entonces comenzamos con Indexa Capital. Estuvo François aquí. Voy a dejar un enlace a la entrevista de François, pero por si alguien no la escuchó, te voy a hacer solamente 3 preguntas de Indexa y después volvemos a cómo siguió la historia con BeWater, ¿no? Entonces, la primera es, muy rápido, ¿qué es este concepto de los fondos indexados? ¿Y por qué en vuestra filosofía o lo que vosotros predicáis es la mejor manera de invertir? Bueno, los fondos indexados son un producto que tiene comisiones muy bajitas, muy bajitas, muy bajitas, y lo que hace es que no inviertes en compañías concretas, sino que inviertes en el mercado. ¿En qué proporción? En la que el mercado diga. Si Estados Unidos pesa mucho, pues tienes mucho Estados Unidos. Si Amazon pesa mucho, tienes mucho Amazon. Y si Japón pesa un 5%, pues tú tienes un 5% de Japón, ¿no? Ese es el concepto. ¿Por qué es interesante invertir en fondos indexados y por qué la inmensa mayoría del mercado está virando de lo que se llama gestión activa, que es invertir y elegir las empresitas, a invertir de forma indexada en todo el mercado?
Porque el 90% de los fondos que eligen las empresas, los de gestión activa, al final se tienen que medir contra un índice, ¿no? Contra un índice, pues contra el índice mundial o contra el índice de España, que es el IBEX 35 si se invierte en España. Bueno, pues el 90% de esos fondos de gestión activa, los que eligen las empresas, se quedan por debajo de esos índices contra los que se tienen que medir, ¿no? Que también se pueden comprar. Se pueden comprar con los fondos indexados. Sí. ¿Cuántos se quedan de media? Pues depende de la categoría y depende de la geografía, pero en general se quedan entre 3 y 4 puntos al año. 3 y 4% al año. Con lo cual, durante 10 años, eso es, pues al final es jubilarte con 100 euros o jubilarte con 200 euros, ¿no? Como eso es así, inequívocamente, y ya se ha demostrado, e incluso lo hemos demostrado en Indexa, porque ya llevamos desde el año 2015 con las inversiones, pues es algo que poco a poco la gente va adoptando mayoritariamente. Okay. Es decir, que realmente toda esta gente que trabaja en el sector financiero escogiendo acciones no da mejores resultados que comprar los índices, que es lo que es la indexación, ¿no? No es que no dé mejores resultados, es que da peores. Ok, y encima tiene mayores comisiones. Ok, entonces Indexa entiendo que ofrece este tipo de índices a comisiones bajas. Eso es. Indexa lo que te propone es ahorrar a largo plazo a través de una cartera muy diversificada, siempre indexada y con comisiones muy bajitas. Ok. Y esto va como un tiro, lo contó François. Tenéis casi 80.000 clientes. Creo que estabas expandiendo a Francia, etcétera, etcétera. Eso es. Tenemos 2.500 millones bajo gestión de casi 80.000 clientes y crecemos más o menos a 50 millones de euros al mes. Perfecto. Ok. Entonces, te entretuviste con Indexa un tiempo, pero después lo de Bwater empieza a parecer más factible. Entonces vamos a ver, cuando ya empieza a parecer más factible, ¿cómo lo montáis exactamente? ¿Cuál es la propuesta de valor concreta? Pues 4 años después, que hubo un cambio en CNMV y entonces pues se dio la posibilidad de volver a montar el proyecto, ¿no? Entonces, hablando con CNMV, pues oye, ¿qué os parece? Lo montamos así, asá, ¿no? O nos lo tenemos que llevar a Irlanda, que era el caso. Bueno, pues nos dieron la idea de cómo montarlo. Y entonces el proyecto finalmente es una gestora, ¿vale? No es un mercado, es una gestora que lo que hace es que monta fondos monoinversión, o sea, montamos un fondo y dentro de ese fondo metemos una sola empresa. Esa empresa la compramos los inversores y luego los inversores nos podemos comprar las participaciones del fondo que equivalen a las participaciones de la empresa entre nosotros, ¿no? Comprando y vendiendo las participaciones, bueno, pues de forma libre. De hecho, tiene las ventajas de que como son participaciones de un fondo, se pueden comprar y vender como hacía yo en Self-Trade, ¿vale? Simplemente con un clic, versus comprar y vender las participaciones de una SL que tienes que convocar Junta General de Accionistas, tienes que pasar por el notario, tienes que ver si alguien quiere ejercitar el derecho de adquisición preferente, ver si vulnera el pacto de socios, ¿no? O sea, tiene menos fricción. A ver si lo entendí bien. Esto es una empresa que levanta capital, por un lado, de inversionistas, y invierte en otro tipo de empresas, igual que un fondo de capital riesgo. Pero la diferencia es que hay un mercado líquido, de las participaciones, que básicamente lo que significa es que yo vendo un pedacito de esta empresa madre y lo que realmente estoy vendiendo son un pedazo de lo que invertí en estas otras empresas. ¿Es más o menos así como...? No. O sea, nosotros montamos un fondo, sí, ¿vale? Que es un fondo de capital riesgo europeo. Sí. Dentro de ese fondo van a estar las acciones de Goico. Sí. ¿Vale? Y lo que los inversores vamos a comprar y vender son las acciones del fondo que tiene las participaciones de Goico. Exactamente. ¿Vale? Okay. Entonces, pero solo de Goico, ¿no? Pero solo de Goico. Ah, ok. Más interesante que lo que yo solo dije. de Goico. Entonces, lo que pasa es que eso tiene bastantes limitaciones. Es solo para inversores profesionales. ¿Eso qué significa inversión profesional? Los inversores profesionales son los que son denominados así por la CNMV, que tienen que cumplir una serie de condiciones, pero en general es gente que tiene bastante capacidad financiera y conocimientos financieros. O sea, no es para cualquier tipo de inversor. Y segundo, no es un mercado, ¿vale? Ni tiene la liquidez de un mercado, porque al final son unos cuantos inversores profesionales los que de manera bilateral se están comprando y vendiendo las participaciones. Ok. ¿Y qué ventaja tiene este instrumento para un inversor, primero,
versus meterme en un fondo de capital riesgo. Vale, entonces, nosotros también hacemos vehículos diversificados, ¿vale? Que son fondos de capital riesgo normales. Entonces, si quieres, en un fondo de capital riesgo normal, que va a hacer 20 inversiones, las decisiones de inversión las hace la gestora por ti. Sí. Nos tienes que delegar la gestión de las inversiones. En un fondo de capital riesgo monoinversión, tú como inversor puedes elegir, ¿no? Te gusta We Are Knitters y no te gusta Witaka. Te gustan los B2Bs y no te gustan los e-commerce. Okay. Te gustan los SaaS y no te gustan las compañías de B2B. ¿Vale? Okay. Entonces, el inversor puede configurar su propia cartera. Y yo puedo decirte, quiero ir a invertir, no sé, en Factorial, o tiene que ser en una serie de compañías que ya tú hayas seleccionado. No, tiene que ser en una serie de compañías que ya hayamos seleccionado nosotros, Okay. porque primero la compañía nos tiene que dejar invertir. Ok. Y para la compañía, ¿qué beneficio trae esto? Para la compañía es muy interesante porque somos una de las pocas entidades en el mercado español profesionales que da liquidez, ¿no? Da liquidez, hacemos lo que se llama secundarios. Ok, explícalo con un secundario para el que Secundario es la inmensa mayoría de lo que oímos sobre la inversión en compañías no cotizadas ha habido una ronda. Una ronda es una ampliación de capital y el dinero va a la sociedad. Para invertirlo en el crecimiento. Para invertirlo en crecimiento o en una adquisición de otra compañía o en lo que sea. En los secundarios lo que se da es dinero o bien a los emprendedores que quieren diversificar su riesgo o bien a los inversores que quieren recuperar su capital. Al principio de la conversación, si recuerdas, te he dicho que el dinero en las compañías privadas en las que va bien tarda 10 años en volver, sí, ¿no? Entonces hay mucha gente que quiere recuperar su capital, oye, porque lleva 5 años ahí metido y se quiere comprar una casa o lo quiere destinar a otros temas. Nosotros no tomamos dinero público y como no tomamos dinero público podemos hacer mucho secundario. Está claro. O sea, son las ventajas. ¿Y en qué tipo de compañías invertís? Pues invertimos en todo tipo de compañías expuestas a tecnología, ¿vale? De alguna manera. En general son compañías que crecen en ventas. En general crecen pues, por encima del 30% anual en ventas. Son compañías que tienen o cash flow positivo o la caja para llegar al mismo. ¿Vale? Pero esto es interesante. Pues esto es diferente porque la mayoría de los fondos invierten en compañías que están perdiendo dinero pero que van a crecer muchísimo. Eso Vosotros es. ya cogéis compañías que estén en positivo o que vayan a llegar. Eso es. Okay. Eso es. ¿Por qué? Porque esas compañías tienen menos riesgo que las otras. También pueden llegar a ser normalmente no van a ser empresas tan grandes, pero encontramos y nosotros lo que es diferenciante también es que por lo menos el 10% de todo el dinero que se invierte es nuestro, ¿no? Nuestro de François, de Unai y mío. Okay. Con lo cual, pues nos apetece hacer compañías que no tienen tanto riesgo, ¿vale? Y que nosotros encontramos que tienen un binomio de rentabilidad-riesgo que es más acertado y más apropiado para nosotros. Dame un ejemplo de una compañía que cumple estas características en la cual habréis invertido. Bueno, pues por ejemplo, a lo mejor muchos oyentes conocen Witaka, ¿no? Witaka es una compañía que lo que hace es que te envía tuppers a domicilio con la comida de la semana, ¿no? Es una compañía de suscripción que empezó siendo, pues la fundaron dos emprendedores, Efren y Andrés, hace, pues debe ser más o menos 6 años o 7 años y va muy bien. La compañía pues facturará este año, no recuerdo, pero entre 15 y 18 millones de euros, ganará unos 2 millones de euros y crece por encima, pues entre el 30 y el 50% anual. Okay. En vuestro portafolio hay mucho de esto. Yo me acuerdo una época trabajé con un private equity y ellos se consideraban de bajo riesgo, ¿no? Invertían muchísimo en food retail, en toda la cadena de la comida. En vuestro caso, ¿hay algo así? O sea, ¿hay unas inversiones en determinados sectores versus, por ejemplo, software as a service, que es como el sector hiperriesgo del venture capital? Pues tenemos un poco de todo, o sea, no es que seamos especialistas de nada, pero lo que más tenemos son compañías de e-commerce, que Witaka entraría un poco casi donde las compañías de e-commerce, y tenemos también bastante B2B SaaS, ¿no? Como tú mencionabas. No por elección, sino porque al final es un poco, bueno, pues en lo que hemos...
lo que hemos encontrado que nos podía interesar y que nos parecía razonable de precio. Pero luego tenemos apuestas un poco más raras. Pues, por ejemplo, somos inversores en Autocines, ¿Sí? que es una compañía que va fenomenal. Pero de que la gente va con el coche a ver la película. Va con el coche a ver la película, sí. ¿Y eso dónde existe? ¿En Madrid Pues o es mira, en provincia? existe en Madrid, existía en Málaga. Lo que pasa es que en Málaga acabamos de vender el Autocine de Málaga por una operación buenísima, brillante de las dos emprendedoras. Y bueno, pues desde Madrid se va a expandir a más sitios, sí. O sea que ahí la teoría es que la gente va a volver al autocine. Es que es un negocio muy complejo porque en realidad son 3 negocios en uno. O sea, hay un negocio que es el del autocine, como te lo imaginas, que la gente va en coche al cine. Sí. Pero hay un segundo negocio que es un espacio muy grande, es un espacio de 20.000 metros cuadrados, ¿no? Claro. Típicamente. Entonces, en ese espacio se alquila para eventos para empresas, Okay. ¿vale? Y ese espacio se alquila también o se gestiona internamente para grandes, vamos a llamarlo grandes fiestas. Entonces, Okay. los fines de semana, pues hay conciertos, hace de terraza, hace pues de sitio de reunión de jóvenes, y luego se alquila, por ejemplo, también tiene una capacidad para 4.500 personas, entonces se Okay. alquila para conciertos. Ok, pues muy interesante. Oye, vamos a hablar de tu libro antes de que te vayas. Como dices, vengo a hablar de mi libro, no me has preguntado por mi libro. ¿Escribiste un libro? ¿Dónde te viene la idea de escribir un libro? Pues la idea yo creo que viene de... El libro se llama Fracasar para avanzar, Okay. está en Amazon para el que lo quiera comprar, y es un libro benéfico, ¿vale? Los ingresos van a la Fundación Ayuda Efectiva, pues que capitanea Pablo. Sí, estuve aquí también. Y que Habéis venido todos. Y que voy a tener que pasar factura a vuestros amigos. Y que es un tipazo, un tipo estupendo, sí. y que lo que hace es que pues los euros los dedica a donde se salvan más vidas por euro invertido, sí. ¿no? Ni más ni menos. Y entonces en ese libro hablamos del fracaso, ¿no? Del fracaso empresarial. El libro se llama Fracasar para avanzar y lo hemos escrito entre varios autores, ¿no? Pues François ha escrito un capítulo, Luis Martín Caviedes ha escrito otro, Pedro Luis Uriarte, que fue CEO, consejero delegado del BBVA, ha escrito otro. Y esto viene un poco de que yo en Estados Unidos veía que la gente hablaba de sus emprendimientos y si emprendes, pues lo normal es que la cosa salga mal, probabilísticamente. Si uno emprende, pues lo normal es que la compañía acabe cerrada, ¿no? Y en Estados Unidos se habla abiertamente de esto y los inversores lo valoran, ¿no? Esto no es el caso ni en España ni en Europa continental. Sí. Hay un cierto estigma, ¿no? a haber fracasado y bueno, pues es un tema que siempre me interesó desmitificar porque aparte hay estadísticas en Estados Unidos que demuestran que el inversor que más éxito que más probabilidad de éxito tiene es el que ha tenido éxito antes, ¿no? Pero el segundo que más probabilidad de éxito tiene es el que ha fracasado antes. O sea, que ya fracasó, que ya tuvo una experiencia. Claro, el peor de todos es el que lo intenta por primera vez, ¿no? Pues porque tiene mucho valor el fracaso, ¿no? Los aprendizajes del fracaso en general son cosas que no se te olvidan nunca. Sí. Es interesante, por aquí estuvo en Econor, que también tienen su club, ¿no? Yo digo, estos son el club de los que hacían hosting al principio de Internet, ¿no? Pero bueno, yo creo que Joshua Novik es el eslabón, porque fue quien me presentó a Yago, que fue quien me fue presentado a todos ustedes. Él hablaba de eso, ¿no? Pero él decía que fracasar es horrible y durísimo. O sea, básicamente decía, si yo me lo hubiese podido ahorrar, me lo hubiese ahorrado. O sea, que es muy, muy duro, estigmatizado, emocionalmente complejo. Sí, o sea, no hay que glorificarlo. Sí. Ni mucho menos, es mejor evitártelo si puedes, pero también tienes que saber que si emprendes, pues lo normal es fracasar estadísticamente, que se puede aprender a fracasar bien, ¿no? Entre comillas, que hay cosas que no debes hacer, pues no debes pedir crédito, como hice yo en su día para emprender, no debes dejar nunca... Pues a cientos de empleados sin cobrar, de manera que te cree un problema reputacional, ¿no? Que te evite emprender otra vez y que de los aprendizajes se saca mucho valor para el futuro. Okay. Pues diste unos tips de lo que no hay que hacer en caso de que fracases. Pero ¿y si fracasas, cómo tienes que afrontarlo? O sea, ¿cómo lo haces para que no se te convierta en una depresión, que caigas en un hoyo del cual no puedas salir?
¿Cuáles son los tips? Bueno, pues los tips son, primero, saber que hay mucha gente que fracasa y que luego acaba teniendo éxito, y que no pasa nada por fracasar. Segundo, que no tienes que llegar al punto del fracaso en que el emprendimiento te vaya a crear un problema personal o reputacional. Y tercero, bueno, pues que desde luego tienes que cuidar tu salud. O sea, el emprendimiento, aunque al final llena nuestra vida, pues no deja de ser trabajo, ¿no? El trabajo no es lo más importante en la vida, no es lo que más feliz te va a hacer. No creo que haya nadie que cuando se vaya a morir piense qué gran día de trabajo tuve aquel día, ¿no? Y que por lo tanto pues no debes dejar que afecte a tu salud, ¿no? Muy bien. Dejaremos el link al libro también en las notas al podcast. Pero bueno, oye, Ramón, muchísimas gracias por venir al podcast. Muy interesante tu historia y todas las cosas que nos cuentas. Pues muchísimas gracias por invitarme y nada, encantado de haber charlado un rato contigo. Muy bien, oye, para terminar, si tú piensas en el éxito que has tenido, ¿tú crees que este éxito se debe a que tú tienes un talento innato, a que has trabajado muy duro o has tenido suerte? Bueno, pues una pregunta muy buena, muy compleja. Yo personalmente creo que la suerte me pilló trabajando muy duro. Eso es lo que creo. A mí lo que pasa es que sí que es verdad que tú puedes crear ciertas condiciones para que la suerte te encuentre más fácilmente, ¿no? Entonces, pues una de las cosas que hace que la suerte te encuentre más fácilmente es tener buenos socios, ¿no? En general, tener socios o rodearte de gente más inteligente que tú. Yo en eso la verdad es que sí que he tenido suerte a lo largo de mi vida. Yo creo que en general me he rodeado de gente que era más inteligente que yo. Y luego hay ciertas cosas que hacen más probable también que la suerte te encuentre. Si estás en un mercado que crece muchísimo, pues tienes muchas más posibilidades de equivocarte, ¿no? Pues si unes un buen mercado, si te rodeas de gente más inteligente que tú, y luego trabajas muy duro, pues bueno, yo creo que tienes más probabilidades de que te encuentre la suerte.